Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Hoy 16 de octubre del 2024, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se lució al firmar tremendo decretazo. La presidenta firmó la iniciativa de proyecto de decreto de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo en plataformas digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto de reforma para que repartidores de plataformas digitales cuenten con prestaciones de ley. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se beneficiarán 658,000 personas que laboran en plataformas digitales. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. Muchísimas gracias. ¿Cuándo la presenta? ¿Otra vez? Bueno. ¿Cuándo la entrega? ¿Cuándo la entrega? Perdón, sí, justamente se va a hacer todos los procesos para que pues en estos días siguientes pueda ya ser presentada formalmente en la Cámara. Bueno, eso ya corresponderá eventualmente en diputados, va a ser Cámara de Diputados. Claro. Bien, pues muchísimas gracias. Permiso. Bueno, nada más déjenme comentar sobre la iniciativa. Son 658,000, ¿verdad?, trabajadores y trabajadoras que están vinculadas con las plataformas digitales, quienes las hemos usado, quienes no conocen de ellas. Uno, a través de una plataforma digital en el teléfono, solicita un servicio, sea alimentación o que llevan productos de alguna tienda. Este trabajo, como todos sabemos, aumentó mucho en la pandemia. O sea, estamos hablando de 658,000 trabajadores y trabajadoras en el país. Las contrataciones de estas plataformas, que la mayoría son empresas transnacionales, la mayoría, aunque hay algunas que están vinculadas a algunas tiendas, generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tiene nada que ver con la Ley Federal del Trabajo, en una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores. Entonces se contratan como socios que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben de tener. Si fueran socios deberían de tener también reparto de utilidades. Entonces el objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán 2 horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajarán 8 horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores. Esto no se hizo aislado, se trabajó por la Secretaría del Trabajo durante varios meses con las plataformas y con las y los trabajadores, y también con el IMSS, Infonavit. Entonces el objetivo de esta ley es que tengan derechos, que tengan derecho al reparto de utilidades, que tengan derecho a ser atendidos en el Seguro Social si tienen un accidente, que tengan derecho a seguridad social si trabajan tiempo completo. Entonces estamos mejorando las condiciones de vida de las y los trabajadores repartidores en México. Entonces, algo muy importante, casi en ningún país existe esto, pero es algo obligatorio y es parte de lo que nosotros concebimos en la Cuarta Transformación. No puede haber un esquema de trabajo que esté fuera de la ley. Tienen que incorporarse necesariamente a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto es, y es muy bueno. Al mismo tiempo, Jóvenes Construyendo el Futuro va a seguir
incluso va a pasar a la Constitución, ya va avanzado en el Congreso y pues tiene el objetivo de seguir atendiendo a las y a los jóvenes. Durante todo el periodo neoliberal se hablaba de la palabra oportunidad, que el joven tenga oportunidad de trabajar, que el joven tenga oportunidad o la joven de tener acceso a la escuela. Lo que nosotros concebimos es que son derechos a los que debe tener acceso una o un joven. Que quede atrás el nini, que quede atrás la palabra rechazado como parte del pasado que no queremos que vuelva, y que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho al trabajo. Y por eso Jóvenes Construyendo el Futuro va a seguir. Entonces son dos temas muy importantes. Y ahora sí pasamos a las preguntas. Como segundo tema, en Revista Fortuna publicamos que en algunas dependencias como la Secretaría de Hacienda se presentó un fenómeno de puertas giratorias, es decir, que funcionarios de esta dependencia se fueron a trabajar a una empresa proveedora de servicios de asesoría financiera, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una de las disposiciones de la Ley de Autoridad Republicana que prohibía a funcionarios públicos ir a trabajar a empresas privadas porque esto representa un conflicto de interés, al menos durante 10 años. ¿No se debería insistir desde el Congreso en dejar claro que por el bien del pueblo las puertas giratorias están prohibidas, Presidenta? Sí, y ahora viene, no se olviden, porque ahora viene más completo el que nadie pueda ganar más que la presidenta. Entonces, la reforma está en la Cámara de Diputados, tiene que aprobarse y tiene que estar en la Constitución. Lo envió en su momento el presidente López Obrador, pero encontraron distintas vías y distintas formas de ampararse frente a ello. Entonces, la austeridad republicana es para todos y para todas. ¿Qué quiere decir la austeridad republicana? Que no puede ser que el servidor público quiere decir que estamos al servicio del pueblo. A mí no me gusta llamarle funcionario público, sino servidor público, servidora pública, porque es muy claro que nuestra tarea es estar al servicio del pueblo de México. ¿De dónde viene el salario de todos los servidores y servidoras públicas? De los impuestos del pueblo de México, de los impuestos de las y los mexicanos. Desde empresarios hasta el impuesto que se paga con el IVA al comprar un producto. Pues no puede ser que las y los servidores públicos tengamos salarios que excedan el salario de la presidenta, que se redujo a la mitad desde el periodo del presidente López Obrador. Entonces ese es el principio juarista de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y al mismo tiempo vamos a revisar nuevamente para que no haya otros casos como el de Zedillo, que privatizó los ferrocarriles. Hubo empresas que se vieron beneficiadas de esa privatización, sale del gobierno y se va a trabajar a la empresa que se vio beneficiada con la privatización. O Iberdrola, que no sabemos cuál es la relación de Calderón con Iberdrola en su momento. Entonces eso no puede ser, es conflicto de interés. Tú no puedes beneficiar a una empresa siendo servidor público para que después te contrate con sueldos millonarios. Entonces esos conflictos de interés quedaron en el pasado, eso es lo que llamamos la separación del poder político del poder económico. Entonces sí lo vamos a revisar. Muchas gracias, Presidenta. Almita, a ver, vamos con las mujeres primero. Presidenta, hoy se va a discutir en el Senado la reforma energética, sin embargo, llama mucho la atención que no se quitó el párrafo hoy en la Cámara de Diputados sobre la transición energética. ¿Habrá un llamado a los senadores para que se corrija? O, como dicen especialistas, será en leyes secundarias, por favor.
Sí. El presidente López Obrador envió una iniciativa para cambiar empresas productivas del Estado por empresas públicas del Estado. 1. 2. Para que en el caso del Internet tenga posibilidad el Estado de proveerlo sin necesidad de que sea a través de una empresa. Es decir, puede proveerlo directamente CFE. Y la tercera, que hubiera la posibilidad de que CFE, por ser empresa pública, sea la que pueda entrar al despacho de generación eléctrica con preponderancia. ¿Qué se agregó adicionalmente? Que las empresas públicas de energía del Estado no sean consideradas monopolios. Eso es lo que se aprobó. Eso que hace fortalecer a las empresas públicas. Y como expliqué ayer en la reunión con los empresarios, el objetivo es que CFE tenga 54% al menos de la generación y el resto lo pueda proveer la empresa privada con reglas muy claras. Entonces recupera lo público las empresas del Estado. Además, la comisión de la Cámara de Diputados agregó un párrafo en la anterior legislatura. En ese párrafo no quedaba claro exactamente a qué se referían. Formalmente era para la transición energética, pero en el párrafo no quedaba claro si era solamente obligación del Estado la planeación de la transición o también la producción de todas las fuentes renovables de energía. Si hubiera quedado como tal el párrafo, no hubiera sido consistente con lo otro que estamos planteando. Es decir, si hubiera quedado así, podía ser que si uno pone un panel fotovoltaico en su casa estuviera prohibido. Entonces, lo que decidimos es que esa parte quede en la ley secundaria. Queremos la transición energética, queremos más fuentes renovables de energía, pero no necesariamente tiene que quedar establecido en la Constitución, particularmente en esos dos artículos donde de lo que se habla principalmente es de las características de las empresas públicas. Entonces, esa es la razón por la cual se quitó ese párrafo de la transición y va a quedar en las leyes secundarias. Presidente. Y qué bueno que ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó, entiendo, en el Senado. Faltan los estados, pero es algo muy importante. Y hablando de legisladores, quisiera preguntarle, la semana pasada hubo el reparto de comisiones, estuvo muy cuestionado por cómo se dio, que inclusive hubo acusaciones de amenazas, etcétera, ¿no? ¿Qué llamado le haría a los legisladores? Sobre todo porque hay códigos en el caso de Morena y pareciera como que no se hubieran respetado. Yo no me voy a meter al funcionamiento interno pues del Congreso. Es una responsabilidad de las y los legisladores. Mi opinión es que las y los legisladores tienen una tarea fundamental y es regresar a su territorio. Sí, proponer leyes, votar las leyes, discutirlas, debatirlas, pero las y los legisladores fueron electos por el pueblo y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio, y ya no salen de ahí. Son representantes populares. Entonces, si están en una comisión o no, pues es asunto de ellos en qué comisión y cómo se eligen. Pero lo que es mi opinión muy personal es que además de estar ahí, creo que ahora las sesiones son martes y miércoles. Bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo, lunes
Los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular para ir a hablar con la ciudadanía, a informar de las reformas al Poder Judicial, de la reforma que se está haciendo a las empresas públicas del Estado en materia energética. Esa es una tarea fundamental, a territorio, así como nosotros vamos a territorio viernes, sábado y domingo, las y los legisladores a territorio, hay que dejar un poco el escritorio e irse a territorio. Gracias. Y ya nada más. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esa información, también la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los conflictos de interés que ya quedaron en el pasado. Ya hay una separación de poder político con el poder económico, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse en el caso de Ernesto Zedillo, quien benefició a un grupo ferroviario y después se fue a trabajar con ellos. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.